Hay una línea muy delgada entre lo que es la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Muchas veces vamos a tender a confundir la voluntad del hombre y quererla poner por encima de la voluntad de Dios. Como dije anteriormente, la voluntad de nosotros siempre va a estar vinculada a las emociones, a lo que nosotros queremos. Dios está conmigo, su voluntad es de Dios, pero llegué a un punto donde ese mecanismo también restaba un poquito la oportunidad de Dios de transformarme. Porque ¿qué pasa cuando uno cae en la sobreexigencia de que Dios está conmigo, no sé qué, y no analiza a profundidad la voluntad de Dios? Porque además me ha tocado toda esta semana hablar con personas que me han dicho, ay, ¿y entonces? ¿Y dónde está el Dios en el que tú crees? Bienvenidos a Incómodos, este podcast donde tratamos de hacer de temas incómodos algo conversable. Cada uno de nosotros tiene diferentes creencias y convicciones, pero pensamos que siempre podemos dialogar. Y no solamente podemos dialogar, sino también podemos debatir, pero siempre lo vamos a hacer en la línea del respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast. Yo creo que cuando nosotros arrancamos este proyecto, creo que hoy es el primer episodio que no hicimos planes. O sea, Creo que no lo es el segundo, creo que es el segundo. Que no planificamos así. De por sí dijimos, estrictamente. no vamos a planificar. Sí, y creo que tiene como mucho sentido en lo que queremos hablar hoy. Porque yo creo que nosotros desde el primer episodio siempre hemos dicho que obviamente tenemos contextos diferentes, culturas diferentes, o sea, fuimos formados en familias diferentes, diariamente nos movemos en entornos diferentes, pero lo que nos une es en lo que creemos, en donde hemos decidido poner nuestra fe. Y a veces esa sentencia o esa frase de donde hemos decidido poner nuestra fe suena, o a veces se reduce mucho a cuando la gente te pregunta, ¿tú crees en Dios? Y creo que ustedes en el episodio de hace unas semanas atrás, si no ha salido lo editamos, pero yo creo que ya se hizo el episodio de cuando hablaban de si ser cristiano está de moda, ¿no? Y realmente cuando alguien te pregunta si crees en Dios o no crees en Dios, al final todo se traduce en dónde pones tu fe. Y a mí sí me gusta, léete ahí, Julián, léete la descripción de la Biblia de qué es la fe. Bueno, según una carta que escribió el apóstol Pablo, que se llama la carta dirigida a un pueblo hebreo, se llaman los hebreos, en el capítulo 11, en el verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es como, desde mi punto de vista, no sé cómo lo ven ustedes, es certeza de lo que se espera. Yo estoy demasiado seguro de que algo va a suceder, y aunque no lo vea. O sea, yo estoy convencido de eso, a pesar de que no lo estoy viendo. Y empezaba diciendo que este episodio es un episodio que no planificamos. Cuando digo no planificamos, no nos sentamos a decir qué vamos a abordar, qué pasos vamos a hacer, porque generalmente tenemos una estructura. Y yo no sé qué estructura vamos a respetar hoy. Porque esa estructura, si las personas ven los episodios que hemos grabado anteriormente, siempre nosotros empezamos por algo fáctico, y después de lo fáctico damos nuestras opiniones y luego tratamos de poner un punto de vista más en la mesa de las millones de opiniones que pueden haber hoy en día en todos lados. Y yo creo que hoy lo fáctico viene muy dado por lo experiencial, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos atravesando en este momento. Porque yo creo que humanamente siempre planificamos cosas y hacemos planes. Y yo creo que hacer planes está bien. No quiero que se lleven la idea incorrecta de que planificar está de más. Luego nos podemos ahondar si todo lo que queramos en el tema de planificar. Pero ¿qué pasa cuando realmente los planes que hacemos o los planes que queremos no se alinean para nada en lo que en el fondo realmente nosotros queremos? Bueno, ustedes lo saben, recientemente mi suegra murió, después de miércoles, casi 4 semanas en terapia intensiva, y 4 semanas en terapia intensiva es burro. Es muy fuerte. Porque estar en terapia intensiva es todos los días. No solamente es intensivo para la persona que está en el proceso médico, sino es intensivo para las personas que están esperando que algo suceda, de recibir una respuesta.
Y fíjese que durante esas semanas yo batallé mucho y sigo batallando mucho con el concepto de la fe. Porque al final, yo siempre decía, bueno, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo recuerdo que la noche, el día antes de que mi suegra muriera, yo acompañé a mi esposa durante este proceso eh, de una manera obviamente muy diferente a como ella lo vive. O sea, es su mamá, Así es. es mi suegra, pero no, creo que no hay punto de comparación. Así es. Y mi responsabilidad era acompañar a mi esposa, estar ahí. Fueron 3 semanas donde obviamente estuvimos orando mucho y creyéndole mucho a Dios. Y es donde empezaban creyéndole mucho a Dios. ¿Qué significa creyéndole mucho a Dios? Creyéndole mucho a Dios. Yo recuerdo que la noche anterior, que ella falleciera, los médicos nos llamaron y los médicos nos dijeron, despídanse porque ya no hay nada que hacer. Ya no hay absolutamente nada que hacer. Clínicamente ya no hay nada que hacer. Y yo recuerdo que yo acompañé a mi esposa a entrar a despedirse. Y en ese momento yo tuve esto va a pasar en burda hoy. Tranquilo, mi brother. Esto es algo bastante difícil porque, como dijimos, no hemos abierto, no planificamos, no tenemos una estructura y algo que Juan nos recalcaba y quería era poder abrir su corazón con respecto al tema de la voluntad. Este, y Juan, para ir respondiendo algunas de las cosas que estabas hablando, la voluntad de Dios a veces termina siendo muy diferente a la voluntad que hay en nuestro corazón. Y salen muchas preguntas cuando de repente estamos esperando que algo suceda. Tengo la certeza y tengo la convicción. Tengo la certeza de que algo va a suceder, de lo que estoy esperando va a llegar y tengo la convicción, estoy convencido de que eso va a suceder. Pero muchas veces esa convicción y esa certeza que yo tengo va muy apegada a mis emociones Pero también. es que ahí justamente es donde es lo que yo he aprendido de todo este proceso. Okay. Porque Te estoy ayudando para sí, que sí. vuelvas a entrar en la onda. Porque justamente en ese momento, para que vean cómo funcionan las cosas, en ese momento yo no tengo la explicación, no la tengo, en verdad no la tengo. Pero en ese momento yo sentí la seguridad, porque me recuerdo que en el cuarto estábamos mi esposa, estaban los hermanos, y estaban algunos médicos, varios de esos médicos amigos, que durante todo el proceso, mi esposa se mantuvo muy firme. De verdad que admiro enormemente la fe de mi esposa. Y porque día a día recibía noticias muy duras, muy duras. Y siempre ya a los médicos, de hecho recuerdo un episodio específico, donde hay un médico que le dio una noticia muy compleja. Y que los médicos no son muy suaves. No, ellos no tienen todos. ellos tienen que ser claros y precisos para no, A mí me gusta mucho cuando los según médicos su profesionalismo, claro, no darte falsas esperanzas. no darte falsas esperanzas, eso es difícil de entender. Cuando nosotros como creyentes estamos aferrados a una esperanza. Entonces choca. Y este médico da el veredicto y mi esposa dice, bueno, gracias doctor, al final Dios tiene la última palabra. Y el médico se ríe irónicamente, o sea, tú te das cuenta como que... y a mí ese momento me dio rabia, o sea, porque yo entiendo que tú como médico no puedes dar falsas esperanzas, pero o sea, fue como burlé. Respeta la fe. Así lo sentí yo, capaz Claro. estoy equivocado y listo. Pero bueno, cuando entraron a despedirse, yo ese día sentí una necesidad inmensa de alentar a mi esposa a que no perdiera la fe. Porque era en ese momento donde realmente ya humanamente era imposible. O sea, ya todos los médicos, todos, habían dicho, se acabó. No hay nada que hacer. O sea, de aquí en adelante, despídanse porque es cuestión de horas. Y yo en los 25 días ese fue el único momento donde en verdad yo sentí una necesidad o como una orientación muy clara hacia dónde orar, hacia dónde pedirle a Dios.
Pero eso me pasó a mí. Y yo empecé, obviamente, a creer o aplicar mi fe, como dice. Y yo decía, es en este momento donde cuando todos los médicos dicen que no, y que no, y que no, y que es imposible, y que clínicamente no hay manera, yo sé que Dios puede hacer así, y ella se puede, porque yo lo he vivido. Bueno, aquí si pudiéramos abrir otro episodio de las veces que lo he vivido. Y recuerdo que salimos, ellos se despidieron, salimos de ahí de la sala de emergencias, y yo tenía la necesidad de decirle esto a mi esposa. De decirle, Dauri, yo sé lo que los médicos están diciendo, yo sé lo que acaban de decir, pero yo siento que debemos orar por que tu mamá se va a levantar de ahí. Yo creo que tu mamá se va a levantar de ahí. Yo lo creo. 12 horas después ya ella había fallecido. Y yo recuerdo cuando ella falleció, nunca se me va a olvidar el grito de mi esposa. Y yo en ese momento sentí culpa. Yo sentí burda de culpa. De horas antes, yo había puesto en ella así lo sentí en ese momento, unas falsas esperanzas. Okay. Y en ese momento sentía la responsabilidad de por qué, si ya se había despedido, por qué yo le insistí durante todas esas horas a que vamos a creerle a Dios hasta el último momento. Y muchas veces pensé en no decirle esto, porque además había un miedo en mí. Decir, bueno, y si no pasa, yo voy a quedar al ser ridiculizado. Porque no solamente se lo dije a ella, se lo dije a ella y se lo dije a todos sus hermanos. Decía, yo creo que si está en los planes de Dios, la máquina que está ahí puede decir lo que sea, el médico que está aquí, que viene del país que hizo maestría en Londres, y él puede decir lo que sea. Pero yo sé que si Dios dice una palabra, ella se puede levantar. Y yo creo fielmente eso. Y cuando sentiste eso, Juan, o sea, yo no sabía que íbamos a tocar el tópico de la fe inicialmente, eso por ahí, porque yo me levanté hoy haciendo un devocional y el devocional se llama Por la Fe. Entonces, de hecho, empieza así, dar el primer paso en fe. La fe es tomar el primer paso aun cuando no vea la escalera completa. Y al final termina con una pregunta que uno se la hace a Dios. ¿Harás crecer mi fe más allá de mi propia necesidad de resolverlo todo? Y cómo, o sea, ahorita que lo dices, cuando tú pensaste en esa culpa, ¿no era realmente que estabas creyendo en Dios o era tu necesidad de poder resolver ese momento? Era lo que yo quería. O sea, al final era lo que yo quería, era esa lucha. Era esa lucha porque al final la resolución de esa situación no se dio, en este caso, como yo quería. Y además, honestamente, yo se lo dije a mi esposa. Yo quiero que tu mamá se pare de ahí, porque usé las palabras textuales que utilicé. Porque yo quiero que todos esos médicos que se burlaron queden en ridículo. O sea, mira todo lo que había. Mira todo lo que había. Oye, yo también quise, ¿sabes? A mí me hubiera gustado. Yo también A mí me hubiera gustado porque además había médicos en la sala que además los conozco y los quiero mucho, y que sé que en conversaciones que hemos tenido en otras ocasiones, ellos han vivido experiencias donde clínicamente no tienen cómo demostrar que esa persona salió de esa situación. Y bueno, y hay otros médicos más duros, pues. Y yo sí quería que ella se levantara ahí, porque además yo decía, no, se va a hacer una invitada para el podcast, porque yo hoy tenía tantas preguntas que hacerle. Pero en ese momento, obviamente yo sentí fue esa frustración de que las cosas no salieron como yo quería. Y obviamente en el periodo que ya desde al momento que estamos grabando esto ya han pasado casi 7, 8 días, tengo mucho más claro siempre lo decíamos al principio del episodio número 1, cuando hicimos aquel episodio ¿Por qué creemos? Y hay una parte de la Biblia que lo voy a leer en esta versión, que dice no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Y yo creo que este para mí fue como el ancla de todos estos días, porque yo no dejaba de pedir. O sea, yo no dejaba de pedir lo que yo quería. Pero yo recuerdo que cada vez que nos uníamos en familia, cada vez que orábamos de manera individual, cada vez que nos metíamos ahí a hablar con Dios, esto es lo que yo quiero. Pero en el fondo, yo sé que tu plan es mejor que el mío. Fíjate que hay algo hermoso detrás de todas estas vivencias, porque de alguna otra forma pareciera que tú dices, wow, Dios mío, si yo te estuve pidiendo y no escuchaste mi oración, ¿por qué no hiciste lo que yo esperaba? Y resulta que es una forma que el mundo tiene de ver de repente a Dios, una mala forma de ver a Dios, que podemos de repente decir algo o tener una petición y pareciera que Dios tiene que correr a cumplir la voluntad nuestra. Pero cuando vemos bíblicamente y lo comparamos con algunos hechos bíblicos, y uno de esos hechos bíblicos es Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por los pecados de la humanidad, él le dice a su Padre que está en los cielos, le dice a Dios, si es posible que esta copa pase de sobre mí. O sea, que yo no tenga que pasar por esta situación, mi Dios. Y era una oración válida. Era una petición válida porque el sufrimiento que él estaba teniendo era muy fuerte. Pero él concluye con esto, pero que se haga tu voluntad. Claro. Y se terminó haciendo la voluntad de Dios. Como padre, tú no quieres ver a tu hijo sufrir en una cruz. Como padre, tú lo habrías bajado de esa cruz rápidamente, y porque vas a morir por personas que son pecadoras. Pero la voluntad de Dios era esa. Y la misma Biblia dice en Romanos capítulo 12:2, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces tú dices, ¿cómo veo la bondad? ¿Cómo veo lo agradable? ¿Y cómo veo lo perfecto en medio de la aflicción y del sufrimiento? ¿Cierto? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo saco eso bello de allí? Bueno, para Dios, desde su visión, eso es lo mejor que podría suceder, aunque nosotros no podamos comprenderlo. Y es complicado de verlo, porque sabes que ahorita cuando leías el versículo de Hebreos, sabes que ese capítulo están los hombres de la fe, claro. Y me acordé que en el versículo 13 dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. Dice que desde lejos miraron la fe. Y entonces yo digo, o sea, imagínate tener una promesa y a veces uno se desespera. Por ejemplo, lo que está diciendo Juan Carlos es muy válido. A mí me ha pasado en situaciones donde yo soy extremadamente controlador ante lo que me rodea, pues. Yo trato de hacer lo mejor posible. ¿En serio? Nosotros nunca nos hemos controlado contra eso. No. Pero siempre trato como de que las cosas que están a mi control pues estén bien. Pero también siento que es una naturaleza normal del hombre. O sea, tú quieres tener el control de que tu casa esté estable. Tú quieres, por ejemplo, Juan Carlos con lo que decía, o sea, que su esposa estuviese tranquila, que sintiese apoyada. Y yo he tenido esa misma sensación, pues, o sea, de que mi familia esté bien, de las personas que me rodeen, yo poder ser una persona que les brinde esa paz. Pero cuando lo que yo estoy haciendo no es suficiente, es cuando uno empieza a cuestionarse en qué estoy haciendo mal. O sea, en qué estoy fallando. Y uno se lo cuestiona a Dios. Uno le dice, Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces también, yo no había escuchado mucho la historia, está súper bíblico este podcast. Sí, desde el principio, este va a ser el episodio más bíblico que... Yo nunca he leído mucho sobre el profeta Habacuc. Yo la verdad es uno de esos profetas que no le había prestado tanta atención, pero en esta semana Dios me lleva a leer mucho sobre él, porque es una persona que pregunta mucho y cuestiona mucho a Dios. De verdad, las preguntas eran hiperduras. Y una de las cosas que le responde Dios, que creo que le dice así, Habacuc le empieza a decir, mira, pero ¿por qué tanto daño? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tantos momentos difíciles? Y entre una de las respuestas que le dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. O sea, y cuando, imagínate a una persona como era Habacuc, similar a lo que yo les estoy contando, una persona que quiere tener el control, o sea, de paso es un profeta, una persona que debe decirle al pueblo algo que los tranquilice. Y viene Dios y le dice, mira, espérate, que todavía no va a llegar lo que yo te estoy mostrando. Y
Y yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo uno humanamente puede afrontar una situación así, aunque Dios te dice espera? O sea, tú humanamente no tienes la capacidad para esperar eso. O sea, pero al mismo tiempo sé que Dios lo hace con las personas que tienen en lo profundo, aunque no lo sientan ahorita, esa capacidad. Porque yo digo, a veces Dios, ¿por qué no le das esta prueba a otra persona? Porque yo siempre tengo que ser yo en esta situación, viviendo esto. Y el miedo es una cuestión que también abarca ese marco entre creo o no creo. O me arriesgué a creer, pero o sea, di el primer paso, pero aquí como que no sigue subiendo esto, sino que esta escalera terminó aquí. Entonces yo les pregunto también a ustedes, desde la sinceridad, ¿cómo ustedes ven cómo ustedes ven dar ese primer paso a pesar de que el paso que ustedes estén dando no Dios tenga una respuesta diferente a lo que ustedes están imaginando, creyendo que ustedes están siguiendo lo que Dios les está diciendo? Sí. Hay una línea muy delgada entre lo que es la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Muchas veces vamos a tender a confundir la voluntad del hombre y quererla poner por encima de la voluntad de Dios. Como dije anteriormente, la voluntad de nosotros siempre va a estar vinculada a las emociones, a lo que nosotros queremos. Va muy relacionada a nuestros valores, a la forma como fuimos criados, a la fe que tengamos. Y de alguna otra forma vamos a querer, porque como lo decíamos, queremos que eso suceda, que eso plasme. Pero en el desarrollo de lo que estamos realizando, nosotros tenemos que aprender a discernir qué está sucediendo, meditar en lo que está sucediendo para poder discernir la voluntad de Dios, qué está sucediendo realmente. Porque una cosa es lo que tú pides y otra cosa es lo que Dios quiere hacer. El hombre, ¿verdad?, traza sus caminos. Nosotros trazamos nuestros pasos por donde queremos caminar. Pero la misma Biblia dice que Dios endereza sus pasos. Entonces, es poder discernir en el proceso si lo que yo estoy haciendo, estoy viviendo o estoy esperando está realmente alineado con la voluntad de Dios. ¿Cómo? En el desarrollo vamos viendo los frutos que se van generando de eso que yo estoy esperando. Entonces, y ahí vamos discerniendo si esa realmente es la voluntad de Dios. Pero eso yo siento que no lo tiene todo el mundo. Yo siento que eso es una decisión muy personal, claro que no. porque hay algo que se llama la libre decisión o el libre albedrío, como lo llaman, y es lo que nosotros creemos que Dios nos da. Entonces, ¿cómo es una persona que no entiende bien eso? O sea, porque a mí me ha costado entenderle, yo lo confieso acá, yo llevo mucho tiempo creyendo en Dios, creo en Dios, pero su voluntad o su deseo sobre mi vida me lo cuestiono burda, porque no logro entenderlo, pero yo sé que ese mismo sentimiento yo se lo puedo preguntar a otra persona y ni siquiera se está preguntando por eso. O sea, yo siento que es una cuestión que se pone en la vida de ciertas personas cuando ya tú tienes como un nivel de, yo decidí creer en esto, entonces es como un escalón más, porque tú puedes pasar desapercibido. O sea, tú puedes decir, bueno, esto no es esta voluntad, yo no veo la voluntad de Dios aquí, yo lo que veo es una situación que hay que resolver a mi manera. Entonces, humanamente eso me frustra. O sea, me frustra burda porque soy un ser humano, o sea, y no quiero justificarme, pero entender algo transracional es duro porque sé que, a juro, tengo que pasar por esto para poder dimensionarlo. Pero tú dijiste, Ale, dos cosas que yo creo que van atadas una de la otra, porque tú dijiste, uno, y eso lo hemos ratificado muchas veces en otros episodios, al final es una decisión. O sea, es una decisión que cada quien toma. Todos sabemos, creas en Dios o no creas en Dios, que sí, la vida está llena de complicaciones, problemas, y todos vamos a atravesar momentos en la vida donde son difíciles, y además yo creo que todos vamos a atravesar situaciones donde las cosas no salen como lo esperamos. Eso es para el que cree en Dios, para el que cree en lo que quiera. Pero por eso a mí el concepto de la fe es algo que a mí me parece absurdamente bueno. Porque la fe, y por eso nosotros además estamos preparando solamente un proyecto que tiene que ver con esto, porque cuando tú lees el concepto de la fe, y yo se lo decía en estos días a uno de los muchachos de aquí del equipo, o sea, el concepto de la fe, según en la sociedad en la que nos movemos hoy, te invita a que tengas una profunda convicción de algo, tú esperas algo que sabes que es bueno, a pesar de que no lo veas. Eso fue lo que me movió a mí
a decir, las máquinas están saturando a 68. Los doctores especialistas dicen que no hay nada que hacer. Pero yo estoy viendo esto. Pero mi convicción está en que ella, aún a pesar de todo eso, se puede levantar. Pero yo tengo la confianza de que aunque eso no pase, es decir, mi acción, y por eso yo hoy, 8 días después, estoy mucho más tranquilo, porque yo creo que tomé los pasos que tenía que tomar. Yo creo que haberle dicho a mi esposa, creamos hasta el último momento, no está mal. O sea, yo creo que haberle dicho a personas que inclusive no son creyentes, hasta que esa persona respire, yo no pierdo mi fe. Yo creo que eso no está mal. Yo no le di falsas esperanzas a esa persona, que fue lo primero que yo sentí. Yo di un paso de fe. Ahora, creo profundamente que el plan de Dios es mejor al que yo quería. Y el creer eso me llena de paz. Y esta paz sí es burda de loca, porque además me ha tocado toda esta semana hablar con personas que me han dicho, algunos... Que necesitan paz. No. Inclusive algunos es como que... Ajá, ¿y entonces? Ajá, ¿Y qué pasó con lo que dijiste? ¿Y qué pasó? O sea, ¿y dónde está el Dios en el que tú crees? ¿No? Tu suegro no se iba a levantar de ahí, pues. ¿Dónde queda la fe en ese momento? Y realmente la fe la experimentas desde esa... Y aquí sí me gustaría aclarar, esa paz que promete Dios, que es uno de los principales motivos por los cuales yo decidí poner mi fe. O sea, esa convicción muchas veces sin sentido. Porque, nuevamente, el concepto de la fe, para mí, tú se lo presentas a alguien que no cree y te dice, bueno, pero eso es de loco. O sea, tú estás esperando que yo ponga mi certeza en algo que no veo. Nosotros como seres humanos necesitamos evidencia y prueba de absolutamente todo. O sea, es la frase típica de necesitamos tener los pelos del burro en la mano. O sea, para poder dar un paso. Entonces yo creo que nosotros sí estamos llamados a dar pasos en las experiencias que vivimos. Sí tenemos la responsabilidad de creer hasta el último segundo. Y yo creo que eso no tiene nada de malo. De decir, estos son mis anhelos, esto es lo que yo quiero. Y ahí es donde veo, y esta mañana veía, justamente esta mañana veía un TikTok de una chama que decía, nosotros los cristianos, los que hemos decidido poner nuestra fe en Dios, nosotros no manifestamos. O sea, en un mundo donde hoy en día está muy de moda decir las cosas hay que manifestarlas para que sucedan. Si tú quieres un emprendimiento, manifiéstalo. Si tú quieres que te vaya bien en este negocio, manifiéstalo. Ella decía, bueno, yo como cristiana, a mí me cuesta mucho el manifestar las cosas. Porque si yo las manifiesto, o sea, el tema de manifestar, si yo lo manifiesto se cumple, yo probablemente me estoy imponiendo sobre la voluntad de Dios. Yo lo que sí hago es decirle a Dios las cosas que a mí me gustarían. Pero luego viene la frase, que es la oración más difícil para todo verdadero cristiano, para todo aquel que realmente decide creer en Dios. Es al final decir, pero ¿sabes qué? Al final, que se haga tu voluntad. Porque yo realmente creo que aunque no lo vea, no lo entienda, no me guste, hasta a veces me sienta ridiculizado, yo creo que tú algo bueno vas a hacer de Mira, eso. Juan, tú ahorita, hace unos meses, tú en uno de los podcasts contaste, en uno de los episodios, contaste la experiencia vivida y la vivimos junto contigo, con respecto a tu hija, Ainhoa. Y también ahí fue una cuestión de fe. Porque qué posibilidades había de que tu hija saliera del cuadro que había sido declarado por los médicos, donde te habían dicho que tu hija tenía que pasar un tratamiento casi que de por vida, Años. donde tu hija convulsionó algunas veces y se fue empeorando, y de repente comenzamos a orar por eso y a pedirle a Dios, y el diagnóstico cambió de la noche a la mañana. ¿Eso es fe? Eso es fe. Era la voluntad de Dios de que ella fuera sana. Era la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos un contraste entre una petición cuando está dentro de la voluntad de Dios y se hace y se cumple, que eso es lo que no pueden ver los incrédulos, las personas que no creen, no tienen fe, que son agnósticos, que son ateos, no pueden ver la fe en eso, no ven eso. Claro, es que porque necesitan la evidencia. Porque necesitan la evidencia. Pero llega como decía el sacerdote que invitamos, vemos el punto negro en la sábana blanca.
Y tenemos la otra parte donde estamos pidiendo también por la sanidad de una persona que amamos y queremos que se levante de allí y vemos que la voluntad de Dios no se hace sobre esa persona. Y entonces aquí es donde vemos la grandeza de Dios, donde vemos la soberanía de Dios y en la forma como Él gobierna. Y eso es lo que se llama la voluntad decretiva de Dios. Cuando Dios decreta su voluntad, nadie se puede sobreponer sobre esa voluntad, nadie. ¿Por qué nosotros los cristianos no, la palabra que usaste, declarar, manifestamos? ¿Por qué los creyentes no manifestamos? Porque sería una forma egocentrista de imponernos sobre la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios define la grandeza de Dios de esta manera. Dice, los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios dice que son más altos que los cielos y aún son más profundos que el mar. Entonces, son inescrutables. No podemos saber qué está pensando Dios firmemente con respecto a algo. Entonces, eso es lo maravilloso de la fe. Depositamos nuestra fe y esperamos. Como decía el rey David, él mismo esperaba, dice, pacientemente esperé en Jehová y él me respondió desde su monte santo. O sea, hay un tiempo de espera donde yo espero y en ese tiempo de espera veo si la voluntad de Dios iba acorde a lo que yo tenía, a mi petición o lo que había en mi corazón. Si no es así, entonces yo descanso en Dios y es donde viene esa paz que tú dices, wow. Sí, O sea, ¿por qué puedo tener paz en medio de todo este proceso? Y esa paz es una paz que en verdad hay que vivirla para entenderla. O sea, yo puedo entender 1000% a la gente que inclusive lo puede tildar a uno de, no, tú lo que estás desollado. O sea, que eso de paz. O sea, yo creo que en verdad hay que, inclusive como creyente, hay que vivirla para poder luego hablar de esa paz. Porque hay momentos donde son muy duros y tú dices, pero ¿cómo en este momento siento esa? Porque no es falta de tristeza. Eso no quiere decir que una persona no esté triste, no. O sea, yo puedo garantizar que ha pasado una semana y mi esposa obviamente está triste, mi esposa está dolida. O sea, nosotros como familia tenemos tristeza. Pero eso no quiere decir que no estemos en paz. Eso no quiere decir que no tengamos la certeza y la convicción profunda de que algo que no tengo la más remota idea, aunque ya he visto cosas, en una semana ya he visto cosas, de que Dios va a hacer cosas brutales con esta experiencia, que al final no tuvo la resolución que nosotros queríamos. Pero en el caso como la acabas de comentar con mi hija, gracias a Dios, él se alineó con lo que yo quería. Entonces al final, tú dices, bueno, en esta sí, en esta no. Entonces al final, eso se trata de una decisión, porque es en las buenas y en las malas. Es en el momento donde él decida Así es. hacer algo que está alineado con lo que yo quiero y en los momentos donde él decida algo que lo que yo ni siquiera quiero, no estoy de acuerdo y no lo entiendo. A pesar de eso, yo sigo creyendo que hay algo que va a pasar bueno y va a salir bueno de esta situación. No, y que uno es... O sea, yo narraba lo primero porque quería contar un poquito de la frustración, ¿no? Normalmente yo siempre suelo ser muy, muy como Julián, en ese sentido. O sea, muy Dios está conmigo, yo su voluntad le Dios. Pero a veces ese mecanismo a mí me funcionó mucho tiempo en mi vida. Pero llegué a un punto donde ese mecanismo también restaba un poquito la oportunidad de Dios de transformarme. Porque ¿qué pasa cuando uno cae en la sobreexigencia de que Dios está conmigo, no sé qué, y no analizas a profundidad la voluntad de Dios? Es a veces como saber y entender por qué estoy pasando por eso. Y es también ver los detalles que Dios quiere cambiar en tu vida, que si tú de una vez dices, entro en la voluntad de Dios y me voy a olvidar de todo, y es que Dios tiene un propósito, no aprovechaste el proceso. Entonces yo creo que la espera no tiene sentido si tú no ves, como lo dices tú, Juan Carlos, lo que Dios está haciendo. Entonces, no vale la pena como centrarse en lo que ya pasó, pero sí hay ocasiones donde vale la pena ver cuánto estás avanzando y lo que Dios ha hecho en tu vida. De hecho, el pueblo de Israel, me llama la atención que una vez Dios le dijo que se fueran y recogieran las piedras por donde habían pasado. O sea, había abierto el mar
y le dijo que recogieran unas piedras. Para que armaran un altar al final. Exacto, y cada piedra era como un recordatorio de lo que Dios hizo. O sea, mira, yo te saqué de ahí, yo hice eso. Eso fue en el río del Jordán. En el río, perdón, exacto. En el río del Jordán, que es como la segunda vez que Dios hace ese tipo de milagro. Entonces yo digo, Dios mío, yo no quiero, o sea, sí es importante ver aquellas cosas que tú has hecho, no para añorarlas así como que, sino para recordar que si Él lo hizo, Él lo puede hacer. Pero también en pensar, ¿qué me quieres enseñar hoy? Yo he estado pasando por distintas situaciones en estas semanas, entre eso, bueno, mi abuela la tienen que operar porque su salud está un poquito delicada, la verdad. Y entre eso se sumaron otros detalles alrededor de mi vida. Y yo la verdad no soy muy bueno, pasa mucho con las personas que tienen una tendencia a tener el control, y es que no saben expresar sus emociones. Y yo no sé expresar a veces mi alegría bien, no sé expresar a veces mi tristeza bien, no sé canalizarlas. Pues me he dado cuenta que cuando tengo una situación de mucha ansiedad me desespero. Y para otras personas es normal, pero yo nunca me había detenido a pensar que la forma en que yo expreso a veces mis emociones le resta también capacidad de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y le resta inclusive la capacidad de agradecer o de ver mucho más allá. Y yo sentía en esta semana que Dios me está diciendo que debo estar más tranquilo, que debo escuchar más, que son cosas que no hago. Yo a veces me pongo, no, es que Dios dice y no escucho. La verdad no escucho. Y yo sé que hay muchas personas que son así, quieren primero dar una explicación de las cosas cuando Dios te dice, mira, ya cálmate. O sea, ve lo que está pasando primero y después habla. Ve lo que está sucediendo, analízalo y después afróntalo. Yo creo que es la primera vez donde dije, me voy a tomar un tiempo donde primero voy a buscar ayuda. Y Dios ha puesto amigos, ha puesto oraciones, ha puesto inclusive su palabra a mi disposición. Y he estado pasando por un proceso donde yo voy a escribir lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo y me voy a escuchar yo mismo. Y empecé a escribir lo que estaba sintiendo y cuando leía yo decía, qué horrible como me siento. Qué horrible que sea tan exagerado con estas cosas. Pero al mismo tiempo siempre terminaba como que con Dios allí, ¿no? Pero yo sé que Dios tiene un propósito en medio de esto y empecé a identificar, Alejandro, en esto te tienes que calmar. En pequeños detalles. No sé, me desesperaba porque llamaba una vez, 2 veces, 3 veces y la persona me dijo tenía que estar a la hora y era mi mamá y yo, bueno, calmarme. Es un detalle que tengo que cambiar. No puedo desesperar a mi familia. No tenemos, o sea, hay que operar a tu abuela, no tenemos los recursos ahorita, no tienes seguro, Alejandro, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Yo me desespero, es mi naturaleza, pero dije esta vez, voy a confiar en Dios. Y enseguida salió un médico que la va a operar, mi mamá consiguió. O sea, yo literalmente estoy haciendo, no sé si vieron la película Click, que cuando él se dio cuenta que el control no lo podía tener, lo lanzó. Y yo creo que el proceso es que muchas veces Me gusta eso. he vivido las situaciones una y otra vez, pero es la primera vez donde decido bajar el ego y literalmente decir, mira, Dios, aquí el único que puede hacer algo eres tú. Perdóname por las veces que he tratado de imponer mi conocimiento, inclusive de ti, porque yo todavía, o sea, entender a Dios es humanizarlo. O sea, es humanizarlo. Claro, lo pone uno al nivel de las experiencias que uno conoce. Exacto. Pero como estamos hablando de alguien que puede hacer algo mucho más allá de las experiencias que tú conoces, ya entras en un plano que yo desconozco. Y es ahí donde yo tengo que ser sincero y decir, Dios, mira, el control es tuyo, porque yo no puedo ni adelantar esto, ni borrar esto, ni cambiar esto. El único que puede hacer algo en medio de todo esto eres tú. Y llegar a esa reflexión sin caer en la culpa, sin caer en la vergüenza y admitirlo para aprender es una de las cosas más duras que he tenido que hacer yo en esta semana. Tú sabes que Pablo, cuando escribió una carta a la iglesia de Éfeso, él dijo unas palabras muy sabias. Y él dijo, no sean necios, dice, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y fíjense cómo él hace un contraste entre la necedad y la voluntad de Dios. Porque muchas veces la necedad está pegada a nuestro corazón. Nosotros como seres humanos, más los hombres, los varones, somos más necios que
Sí. Nadie. O sea, somos más necios que nuestras esposas, que nuestras hijas, que las mujeres. Y él dice, no seas necio porque esa necedad no te va a permitir ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la necedad? La necedad es la capacidad que tiene el ser humano de insistir, de insistir, de insistir y de enfrascarse en algo, de que eso tiene que suceder tal cual como yo espero o deseo. ¿Cierto? Pero también Jesús dijo en una de esas últimas oraciones, él dijo, en el mundo vas a vivir aflicciones, en el mundo vas a sufrir, pero dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, de alguna otra forma, el mismo Jesús nos dejó ese ejemplo de que en medio de nuestras aflicciones, en medio del sufrimiento, en medio de que las cosas no salgan como nosotros estamos esperando y que de repente nuestra oración no esté alineada en un 100% con la voluntad de Dios, Él dice, confía. O sea, solamente confía porque yo he vencido todo esto. Y es allí donde entra el egocentrismo de nosotros, es desbaratado completamente y nos conduce a tener una confianza plena en Dios, a confiar aún cuando yo no estoy viendo los resultados que yo esperaba. Y eso es lo hermoso de la voluntad de Dios, que cuando tú estás en fe, orando, esperando que algo suceda y estás convencido de que eso va a suceder, de repente dices, no sucedió, no sucedió. Y entonces allí es donde tú vas a conocer realmente que la voluntad de Dios no era lo que tú estabas pidiendo. Esa es la forma, y ahí es donde Pablo lo deja bien claro. No seas necio para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Pero todo eso, a ver, nosotros lo creemos. Y a veces escucharlo suena muy... Así es. Y no, para qué nosotros a lo fino. mejor es muy fácil entenderlo. Sí, sí. Es más fácil. Ni siquiera sé si es muy fácil entenderlo, porque Ok. falta que una persona esté atravesando una situación compleja para que todas estas cosas, Así porque es. es nuestra naturaleza, uno lo pone en tela de juicio. Eso es natural. Así es. Y eso te puede pasar por 2 segundos por la cabeza, pero uno inmediatamente Pero como que eso es verdad. vuelve y por eso nuestra ancla es esto, es la palabra. Porque cuando uno vuelve a esto, uno dice, ok, porque sí. O sea, yo no creo que tú hayas pasado, porque conoces la palabra de arriba abajo, tú no te has quebrado en algún momento o no has dudado. O sea, yo no creo eso. Yo no Claro creo que que sí. tú también, Sí. que tienes años creyendo, no hayas tenido momentos de duda. Yo tampoco. O sea, yo Así creo que es. todos. No, y que creo que es hasta un reto mayor, como lo dice Juan, porque mientras más conoces, es como más el nivel de exigencia de que sabes lo que 100% tienes así. que hacer y 100%. sientes que es. no lo puedes hacer. Así es. Y por eso a mí me gusta mucho lo que yo les leía antes, porque en lo que yo estoy viviendo ahorita y en muchas situaciones que he vivido, creo que cada vez tal cual, a medida que vas subiendo de nivel, más se te exige que practiques realmente en lo que crees. Y a mí eso que yo decía hace rato, porque este versículo literalmente dice, y yo lo leo, y es como que no se preocupen por nada. Ah, ok, sí, está bien, bien, está bien. No se preocupen por nada. Y en toda ocasión, en oración, presenten todo lo que te molesta, peticiones, y aquí para mí está la clave. La clave está aquí en esto. Es no te preocupes, agradece. O sea, el agradecimiento. Porque esa paz que Dios promete viene después del agradecimiento. Cuando uno lee la oración, dice, presenten sus oraciones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y aquí es donde lo conecto un poco con lo que tú decías, Ale, porque yo había leído siempre esa paz como esa sensación de calma a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor. Pero esa paz realmente lo que trae es una promesa de que va a cuidar tu corazón y tus pensamientos. Porque cuando estamos en una situación muy dura, los pensamientos vienen a millón. Fíjate que yo lo primero que sentí... Y no los buenos pensamientos. Lo No, primero que yo así sentí es. fue, le sembré falsas Claro. expectativas a mi Sentiste esposa. culpa. Sentí culpa. Y yo me acuerdo que esa mañana, por algún motivo, tú me llamaste y me dijiste, no sé por qué, brother, pero yo lo que sentí es hablar porque no sientas culpa. Y yo lo que sentí esa mañana era culpa. Porque yo decía, activé, o sea, puse mi fe y las cosas no salieron como yo quedara. Y es para mí, lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida. Pero esta vez no se dio como yo quería. Pero estoy seguro de que la fe, o sea, que yo tengo en Dios es que en algún momento
algo Dios me va a decir, ahora lo voy a entender. O puede que pase que nunca lo vea. Pero eso no hace que mi fe dude. Esta mañana también veía, me da risa porque de todo esto que esta mañana veía un tipo que decía, estaba dando una conferencia, el tipo decía Walt Disney, cuando se estrenó el Walt Disney World que está en Florida, él decía, él nunca lo vio. Nunca Y, lo decía, veo. y el día que lo inauguraron, él decía, qué desgracia, uno de los tipos que está ahí, qué desgracia, ¿vale? Que esto es una desgracia, que Walt nunca haya vivido eso. Y él decía, no, pana. Ese pana tuvo la fe Así es. y tuvo la convicción de que esto iba a pasar. Yo tengo una imagen, Juan, perdón, que de Walt Disney, como en sombra, y atrás está todo el pantano. A mí me encanta esa imagen, porque es Él muy decía, él vio inspiradora. el pantano, él vio lo Él imposible, fue el pantano, él vio los pero bancos él que le vio dijeron que no. exactamente. Pero eso no hizo No, que él no vio el mundo. Y él no lo vio, él no lo vivió tangiblemente. Pero ahí está, hay un poco de gente, toda su familia, toda su generación se ha visto beneficiada por un tipo que tuvo fe. O sea, que creyó que a pesar de 1000 cosas, eso va, pan, eso va. Entonces yo creo que al final, tú lo decías hace rato, sí, hay momentos y hay pasos que vamos a tener que dar y hay acciones que vamos a tener que tomar y muchas veces se van a dar como queramos, porque por eso decía al principio, el planificar es bueno. Yo creo que hacer planes son buenos. El problema es cuando esos planes, realmente nosotros, es como somos tan cabeza cuadrada que solo vemos que la posibilidad de que esto salga es si se da el resultado de esta Que manera. yo estoy esperando. Porque en ese momento estoy dejando la voluntad de Dios fuera. Y lo decíamos, yo creo que hay una palabra que a nosotros nos une mucho, que es Romanos 12:2. Yo creo que este es el episodio donde más citas bíblicas hemos traído sobre la mesa. Porque ese versículo termina diciendo que la voluntad de Dios y la voluntad de Dios puede sonar muy... Al final es lo que Dios desea para nuestras vidas. O sea, lo que Dios quiere para nuestras vidas, dice, es buena, es agradable, pero además es perfecta. Entonces yo sé que lo que yo pueda planificar, esto yo lo creo a nivel personal, lo que yo no tengo la capacidad de planificar un negocio, una actividad, inclusive un compartir, como lo hicimos ayer en mi casa, que sea perfecto. Yo no tengo esa capacidad, pero yo sí creo que Dios tiene la capacidad de hacer planes perfectos. Ahora, todo esto suena muy bonito, pero en el día a día aplicarlo es rudo. O sea, no podemos decir, sí, porque eso está y eso es muy fácil, entonces tú lo que tienes que hacer es dar gracias todo el Sí, no es tiempo. una fórmula. Pero, fíjate que yo sí lo veo como una fórmula. Okay. Yo sí lo veo como una fórmula. Y es una fórmula que muchas veces aplicarla es complicado. Pero lo que en mi experiencia, y también conectándolo un poquito con lo que decía Ale, a veces a medida que uno va creciendo y va conociendo más de Dios, a veces pareciera que se hace más difícil. Pero y nuevamente, como siempre hacemos en todos los episodios que lo decía al principio, al final es como también tratar de dejar un punto de vida, porque si hay personas que nos están viendo en este momento, si hay una persona que nos está escuchando en este momento y está pasando por una situación donde no ve salida por ningún lado, porque nos pasa, o sea, a todos, y de hecho recuerdo qué bonito que anoche estábamos reunidos y ahí hay una pareja que se unió hace poco al equipo de Remind, y ella decía, wow, yo no entiendo, tienen 6 meses de casado apenas. Y decía, yo no entiendo cómo los matrimonios van adelante sin tener a Dios en el medio, porque es difícil. Es difícil. Entonces yo sí creo que el tema de, si uno lee este versículo, para mí la fórmula es, independientemente de lo que estés viviendo, y esto sí se lo dejo a cualquier persona que nos esté escuchando y que inclusive no crea, porque nuevamente, lo hemos hablado muchas veces, yo empecé creyéndole a Dios básicamente como desde un reto. Es como que, bueno, vamos a ver si esto es verdad. Esa fue mi experiencia con Dios. Aunque no entiendas lo que está pasando, aunque no ves salida por ningún lado, aunque te duela lo que esté pasando, porque además nosotros lo estamos viviendo, atrévete a abrir la boca y decirle, ¿sabes qué? No entiendo nada. No me gusta lo que estoy viviendo, pero a pesar de eso yo te doy gracias. O sea, para mí el agradecimiento, independientemente del contexto en el que estés viviendo, realmente activa esa paz, que es la que promete, que es una paz que no entendemos y por eso la describo como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz va a guardar tu corazón y tus pensamientos.
porque esa situación que estás viviendo la tienes llena de 1000 pensamientos, de 1000 preocupaciones, de que no tengo el seguro y ahora qué voy a hacer, y quedé como un ridículo porque dije esto y ahora esto y la gente no me ve. Todos esos pensamientos son los que nos generan ansiedad, inseguridades, miedos, nos paralizan, pero la paz lo que promete es eso, es que tu corazón y tus pensamientos son los que yo voy a resguardar. Así y yo creo es. que ahí es donde empezaba el episodio reflexionando sobre eso. Y todos estos días me han servido como que para reafirmar porque a mí personalmente me apasiona creer en Dios. O sea, porque me apasiona burda esta vida de seguir a Dios, porque no está en mi control. O sea, no tengo el que control. vale la pena experimentarlo. O sea, vale la pena como lo que tú dices. La única manera de saber si algo funciona o no funciona es tratar de experimentarlo, pero de una manera muy profunda e individual. Y personal, sí. Yo también quería dejar algo aquí. Hoy fue un episodio también como muy emotivo por muchas razones. Hoy también en el devocional había esta frase que dice: estoy seguro que Dios no deja a nadie esperando a menos que vea que es bueno para esa persona esperar. Y yo creo que a veces Dios entiende como... Yo siento que Dios a veces te da señales antes de que pase algo, antes de que suceda cualquier cosa en tu vida. Es como que vas en el carro y empieza a prenderse las alarmas y tú las ves y tú dices, cónchale, algo está fallando, pero la voy a ignorar. Y muchas cosas que nosotros a veces ignoramos en nuestra vida, literal. O sea, como que, no hay problema, no hay problema, esto sigue, este carro llega. Y cuando son las señales de Dios, no, la verdad hay que detenernos, pues. O sea, detenernos a pensar qué es lo que quiere enseñarnos Dios a través de eso. A mí me estaba persiguiendo, antes de que viviera distintas cosas, una canción que cuando la escuché no estaba pasando por nada. Pero cuando la escuché fue como que, miércoles, qué bonita canción. O sea, pero sentí algo como especial. Al siguiente día paso por una situación personal y literalmente cuando salgo de esa conversación que tuve, voy en el carro y me vuelve a sonar la canción. Y ayer estaba en tu casa, Juan, cuando estábamos en el compartir, y tú estabas hablando, estábamos todos hablando, y la canción suena sonando de fondo. Y yo dije, wow, y ahorita venía trayendo a Ángel, y la última canción que se vuelve a poner así en el Spotify aleatorio era esa. Y dice, la letra no la voy a cantar obviamente en mis habilidades. No. Pero es de Mahuidán, que se llama Fiel, y dice: oh corazón, encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Esa misma es. Él es Emanuel, siempre ha estado aquí. Fiel se llama. No olvides su pacto, Canción descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final, tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel y me alegraré aún en el dolor, pues yo soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Veré la promesa. Tu gracia y tu fuerza me acompañarán. Tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Y finaliza siempre con esta, no sé llamarlo coro, estrofa: si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Así es. Qué bonito, porque esa canción nos acompañó a nosotros durante esas 3 semanas en el proceso de Imagínate. mi suegra, porque además siempre, y yo creo que en estos días hablaba con mi esposa, decía la estrofa donde dice, si no somos músicos, la parte de la canción, donde dice fiel hasta el final. Y esto lo uso porque, bueno, mucha gente que se me acercó y dice, ¿cómo que fiel hasta el final? Y si al final tu suegra murió. No, es que para mí ese no es el final. O sea, hay una convicción y hay una certeza que hay algo mucho más allá. Y no solamente me refiero a la vida eterna. Ay, que se van a volver. Sí, yo creo que esa esperanza es muy poderosa. Pero yo creo que aquí, en este plano, esa situación va a servir para cosas Totalmente. geniales. Y que para terminar, porque tenemos que cerrar ya, cuando se refiere a la fidelidad de Dios, cuando la Biblia se refiere a la fidelidad de Dios, es que Él es fiel a Él, a sus promesas, a sus decretos, a sus mandamientos. Él es fiel a Él mismo. No es que Dios nos deba una fidelidad a nosotros,
Porque Dios debería tener una fidelidad con nosotros si nosotros somos las personas más desleales que puedan existir. Entonces, Él es fiel a Él, a sus promesas, a lo que Él ha prometido, a lo que Él ha dicho, y por tanto, Él permanece fiel para siempre, por toda la eternidad. Con esto nos despedimos. Bye, bye.